Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Aquí estamos para la presentación del libro de Alejandra Loray. Nuevamente en una presentación por Zoom, cada uno desde su casa. No sé en la casa de ustedes, pero acá se me está volando todo. Y se hizo de noche. Es un libro que, como ella bien lo dice en la presentación, es producto de la tesis de doctorado y que surge como orientación de su investigación, de un encuentro en sus lecturas con la cuestión de que Lacan ubicaba el discurso en la misma función del nombre del padre. Y es así que desde ahí se abocó a precisar de qué se trata ese discurso como tal, diferenciándolo de la concepción lingüística, ya que el psicoanálisis introduce la presencia del goce. Pero seguramente Blanca Sánchez y Osvaldo Delgado, los presentadores de este libro, podrán decirnos mucho más acerca de él. Si bien es una tesis de doctorado, se debe decir que no tiene el estilo de las tesis, a veces densas y demasiado universitarias. Es un libro claro, de ágil lectura, y que va desmenuzando cada uno de los conceptos de una manera que se hace muy fácil su lectura. Pero antes de pasarle la palabra a Blanca y a Osvaldo, me gustaría decir que el video que acaban de ver y que volverán a ver al final para los que no llegaron al principio, lo realizó, como siempre, Gloria Casado. Así que un agradecimiento a ella nuevamente por este video. Les presento entonces a Blanca Sánchez, que comenzará con esta presentación. Todos la conocen, pero es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente del ICDEVA y del IOM2, y a su vez es corresponsable del Departamento de Estudios Psicoanalíticos sobre la Familia, Enlaces del ICDEVA. Blanca, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, buen día. Bueno, lo primero que quisiera decir es que le agradezco mucho a Alejandra Loray que me haya invitado a presentar su libro, ¿no? La pandemia con Zoom mediante le hubiera posibilitado invitar a cualquier otro presentador, tal vez mucho más autorizado que yo para dar cuenta de su libro, porque es un texto que apunta a demostrar de qué modo los discursos pueden considerarse una herramienta para descubrir la estructura que yace bajo los acontecimientos colectivos e individuales. Leemos en su libro que esto es posible porque el discurso constituye el advenimiento del sujeto, pero también delimita el vínculo social. Y es en esa tensión entre el sujeto y el lazo social que se desarrolla este texto. Es decir, yo entiendo que Alejandra se propone demostrar la articulación entre discurso, política y sociedad, no sin considerar la ruta del goce en las cuestiones del ser hablante. Es verdad que Alejandra invitó también a Osvaldo Delgado, con quien comparto esta imaginaria mesa. Eso me alivia entonces de abordar cuestiones sobre las que considero que francamente la de él es una palabra más autorizada que la mía. Voy a leerles el propósito de este libro que reconozco en la siguiente cita. Lejos de la pretensión de que el psicoanálisis pueda responder a todos los interrogantes y problemas, es porque no existe ningún saber absoluto oracular que tenemos la convicción de poder hacer un aporte específico para la elucidación de la complejidad de lo humano, incluyendo la dimensión del goce habitualmente excluida. Y agrega también el goce, la satisfacción, lo que aparece bajo la forma de los intereses en juego, son la brújula que indica un punto de real, más allá de la verdad siempre mentirosa enredada en ficciones. Los cuentos de hadas, las buenas intenciones, las palabras bellas o terroríficas pueden producir adhesión, fascinación, rechazo o terror, pero tarde o temprano caerá como una plomada en el discurso su verdadero efecto develando su cara de real. Si he decidido leer una cita textual, es porque encuentro en ella, además, el estilo y la singularidad de su autora. Considero que presentar un libro es darlo a conocer a la comunidad. Pensaba incluso en los bailes que aparecen en las películas norteamericanas de la chica de 15 años siendo presentada a la sociedad. Hoy presentamos así el libro de Alejandra, La Sociedad. Es también invitar a la lectura, entusiasmar, captar futuros lectores.
Espero poder lograrlo y para hacerlo me propuse presentarlo desde mi propio punto de vista, tratando de transmitirlo lo que me provocó su lectura, es decir, como una lectora. Los temas que aborda este libro son entonces los discursos, el sujeto, el vínculo social, la política, el goce. Podrán ustedes, futuros lectores, suponer que aborda conocidos conceptos. Podrán creer que esto sería como si les contaran una película o una serie, ¿no? Digo, ya que estamos en el hábito pandemia, una serie o una película que ya vieron. Puede ser que sea así, pero yo les voy a decir que eso poco importa. Porque lo importante de este libro, lo esencial, su singularidad, su marca, es el modo en que Alejandra aborda todos y cada uno de los temas y conceptos que allí desarrolla. Lo más rico de este libro es su modo de decir. Mónica Torres, en su prólogo, que la verdad podría haber valido como una presentación, ¿no? Si yo les leía el prólogo, ya el libro quedaba muy bien presentado. Ella nombra ese modo de decir como un estilo, claridad en la intención. El estilo, y ese va a ser el punto en el que voy a detenerme, que es en el que me siento un poco más como pez en el agua. El estilo, ese que Lacan asociaba al objeto, que nosotros podríamos hoy asociar al síntoma, al modo de gozar. Yo aquí les diría que se trata del estilo como un modo de transmitir. O quizás se trate de un modo de gozar a través de la transmisión. No puedo afirmarlo con certeza. Como bien decía la otra Alejandra, Alejandra Gleis, aunque les digan que este libro es la tesis doctoral de Alejandra, se sorprenderán al notar que no tiene ni un poco del rasgo abrumador y aburridor que suelen tener algunas tesis. Al leer este libro, y quizás por eso les hablé del pez en el agua, no pude dejar de compararlo con un río que fluye paso a paso, como el título de la obra que han elegido para ilustrarlo, lo que da cuenta de lo bien elegida como cara visible de este libro. Un río que fluye entonces, les decía, paso a paso. No es agua estancada y oscura, es un río de aguas cristalinas, pero también profundas. Alejandra nos va llevando y uno se deja llevar. Así parte de los discursos y ubica los elementos, los lugares, las leyes del funcionamiento, las 4 formas. Y aquí voy a hacer una primera parada para leerles algo de una de las tantas perlas que encontré en su libro. Es una puntuación sobre el discurso de la histérica y Alejandra describe de una manera novedosa, al menos para mí, el estrago materno. Leemos. Esta castración del amo afecta al padre, entendido como función paterna, suprimiendo a la gente que podría producir la castración materna, lo cual deja al sujeto histérico en una encrucijada de difícil salida, armada en torno al par amo castrado, madre invulnerable, lo que en la clínica, entre otras manifestaciones, se traduce en las formas del estrago materno. Vamos a seguir navegando en este libro. De los discursos pasamos al goce, pues no hay discurso que no sea del goce, y será lo que Alejandra va a demostrar ubicando la pulsión, el goce y sobre todo desarrollando con una claridad, bueno, lo voy a decir, con una claridad envidiable, el sintagma de Lacan. Hay una relación primaria del saber con el goce. Difícil sintagma que uno realmente, si les cuesta entenderlo, el libro de Alejandra se los va a aclarar. Por eso les decía que es un río de aguas transparentes, pero al mismo tiempo profundas. Porque cada concepto, cada tema, además de ser abordado de una manera clara, clarísima, también lo es abordado en profundidad. No es un río tumultuoso, torpe, que nos hace tropezar con una piedra cada 2 por 3. Y así del goce al padre como regulador del goce estamos a un solo paso, y por eso nos conduce a la función del padre en Freud y en Lacan. Y allí leemos otra vez su singular modo de decir, pues nos habla de la sujeción a la norma del Edipo como de un accidente. Vuelvo a citarla.
Imposible de evitar, pues, la función paterna que se refiere a la identificación y a la regulación del goce, siempre será de algún modo fallida. En todo caso, podemos decir que para los seres hablantes no hay más que accidentes, pues está librado a las contingencias, cada quien la suya. Quiero complementar esta referencia con otra que hace ella la contingencia, que también me parece otra perla. Nos habla, ¿no?, justamente de las carencias paternas que se pueden situar a nivel de las contingencias, y nos ubica que ese nivel contingente es aquello que para cada sujeto encarna esta función y que siempre estará a cierta distancia de la misma. Y agrega, es el modo en que los avatares de la vida del sujeto recubren la carencia estructural, duplicando y encubriendo la imposibilidad, haciendo creer que podría no haber sido. Allí está el estilo de Alejandra. Y así ella ubica cómo Lacan, no satisfecho con el nombre del padre como artificio, puso en la estructura del discurso la misma función de abrochamiento. Y así este río desemboca entonces en un remanso, en el discurso y la función paterna para situar la relación entre mito, novela y goce. Les recomiendo muy especialmente este capítulo 4, por la manera excepcional en que Alejandra, en algunos párrafos, con palabras sencillas, y sobre todo con pocas citas, que es algo muy difícil de encontrar entre nosotros, y como verán hoy me incluyo en ese grupo difícil, que siempre cita mucho. Allí Alejandra desarrolla el fading constituyente de la identificación fundamental que da cuenta de las dos partes del sujeto, entre el significante en el que se convierte y el vacío. Da cuenta así de las identificaciones constituyentes y constituidas y la vinculación del S1 con la función paterna y su relación al goce. Esa relación al goce que no falta en ninguna de las articulaciones que Alejandra va haciendo a lo largo de este libro. Y así nuestro río, cambiando su curso, pasa de la constitución subjetiva a la elaboración del amo totalitario, confluyendo ahora en el núcleo de este libro, el corazón, a mi gusto, que es el de la articulación, como les dije al principio, entre discurso, política y sociedad. Y lo hace a través de su lectura del nazismo a partir del juicio a Eichmann en las elaboraciones de Hannah Arendt. Si de amos totalitarios hablamos, vamos a pasar al discurso capitalista. Y ahí otra vez Alejandra nos esclarece con una impecable articulación sobre el discurso capitalista y sus desviaciones en el neoliberalismo, en el que, y ahora la vuelvo a citar, se traza un camino que hace creer que para que el mundo sea próspero y justo, se debe permitir el desarrollo de los mercados sin ponerles impedimentos, ya que cualquier intento de regular el goce del lucro llevaría a que no haya pan en las mesas. Confieso que cuando leí esto, tuve que verificar el año del copyright de este libro, porque parecía haber sido escrito la semana pasada, muy actual, como una interpretación a las discusiones desplegadas en la opinión pública sobre el aporte solidario o el impuesto a las grandes riquezas, como ustedes quieran llamarlo. Ayer en la radio escuchaba a Jorge Alemán, en un programa de radio matutino, escuchaba a Jorge Alemán decir que la muerte de Maradona nos ha impactado porque se trata de la muerte del último ídolo popular que existió. Bueno, es fuerte, ¿no?, decir algo así. Alemán no se valió de ninguna mística ni de ninguna referencia al genio del fútbol para poder fundamentar su idea, sino que lo hizo diciendo que, por un lado, la sociedad después de la pandemia ya no sería la misma. No sabemos muy bien cuál, pero que no iba a ser la misma. Por lo tanto, de esa sociedad post-pandemia no podía surgir ningún ídolo popular que se correspondiera con la sociedad anterior. Pero fundamentalmente Alemán sostuvo su idea diciendo que de haber surgido en el día de hoy un personaje como Maradona, él mismo se habría convertido en un objeto más de consumo. La mercadotecnia y las redes lo hubieran fagocitado, es decir, que el discurso del capitalismo hubiera ido contra su singularidad. Si ustedes quieren entender mejor esta afirmación de Jorge Alemán,
les recomiendo leerla a la luz del libro de Alejandra. Yo por mi parte, pude ir aprendiendo con esta lectura cómo servirme de la herramienta que Alejandra propone de una buena manera. Por eso, además de agradecerle que me haya invitado a presentar su libro, le agradezco que lo haya publicado, porque creo que se requiere mucho valor para publicar lo que se ha escrito y que si no lo hubiera publicado, no hubiéramos podido aprender lo que este libro nos enseña. Así llegamos a nuestro último tramo en el navegar, los imposibles: educar, curar, gobernar. Escuchen lo que escribió Alejandra respecto del educar bajo la égida del discurso del capitalismo. La dimensión de lo humano siempre está elidida, y el trabajo del educador es en general desvalorizado o considerado una vocación mística por la que no debería pagarse. La verdad es que no pude recordar, al leer esta cita, las recientes palabras de una ministra de Educación. Todo el apartado dedicado a la educación tiene articulaciones que deberían ser apreciadas en todo su valor. También me resultó novedoso que Alejandra hiciera de la idea freudiana de la renuncia pulsional un mito, incluso una ficción, para dar cuenta de una falla estructural presente en el vínculo entre los hombres, que en nombre de ¿no? como un nombre más de lo imposible, y que además de lo singular se traduce en el malestar en la cultura. Comparto con ustedes y con ella, adhiero a sus preguntas, esas preguntas que van quedando como el saldo de un recorrido que se centró en los seminarios 16 y 17, en el texto de Lacan, Radiofonía, articulados con el goce imposible de Dasdin, del seminario 7, y algunas consideraciones del 11. Por un lado, la pregunta acerca de cómo restaurar la dignidad del sujeto y de los lazos, reintroduciendo la dimensión de lo imposible, vale decir, de lo real. Porque la cuestión de la dignidad, ya sea a partir de las consideraciones, ya sea a partir de las condiciones que se requieren para que sea posible la vida humana en la que un deseo singular se articule con el vínculo con los otros, o ya sea en lo que hace a los fundamentos sobre los que se organiza un Estado y las regulaciones del goce, la cuestión de la dignidad atraviesa como preocupación todo este recorrido. Por otro lado, otra pregunta nos interroga frente a cada agrupamiento humano, que es la de cómo hacer lazo cuando algo central en ese ser hablante va contra él, lo que se manifiesta siempre contra el otro, pues al odiar al otro en su goce, desconoce uno que lo que rechaza es lo que habita en lo más profundo de su ser. Otra pregunta que me parece que no hay que olvidar en el recorrido de este texto es cómo pensar un lazo que contemple la singularidad de cada uno. Todas estas cuestiones me llevaron a considerar este libro como el abordaje de un momento de la enseñanza de Lacan que podemos considerar como bisagra, porque articula su primera enseñanza con la que Miller llamó la ultimísima. Terminar de hacer caer las máscaras del padre para situar cómo la constitución se produce a partir del lenguaje en la relación entre el significante y el goce. También la posibilidad de ubicar algo heterogéneo al significante que nos permite abrir el camino hacia situar un goce por fuera de él y que se experimente a nivel del cuerpo, ese goce que hace la singularidad de cada sujeto, son estas cuestiones que recorren este texto que nos permite otorgarle quizás un valor importante al goce para poder dar cuenta de que ese lugar importante va en detrimento del predominio del significante. Al fin y al cabo, si algo nos enseña el libro de Alejandra, es que un significante es lo que representa un goce para otro significante. Así que por eso creo que quien quiera adentrarse en la última enseñanza de Lacan, este libro le va a permitir hacer la articulación entre uno y otro momento. Después de haberles dicho tantas cosas positivas de este libro, voy a decirles el defecto que le encontré. Tiene gusto a poco. Al leerlo, uno se queda con las ganas
de que el recorrido dure un poco más, que la herramienta de abordaje que Alejandra nos propone con los discursos la utilice en el abordaje de algunos otros fenómenos sociales. Quizás haya sido una maniobra de su autora, no para dejarnos con las ganas, y ya entenderán ustedes a qué discurso podría yo estar aludiendo, sino más bien para demostrarnos que siempre quedará un resto y que soportarlo puede avivar el deseo de saber y despertar el entusiasmo. Difícil saber si fue la intención de la autora, pero sí nos permite deducir la posición desde la que escribe. Aún así, los invito a zambullirse en este río, aunque sea para los que ya manejan estos conceptos, para que se refresquen con la manera tan singular que tiene Alejandra de desarrollarlos. Para los que quizás no tienen tanto recorrido en el psicoanálisis, que se animen, porque su claridad les ayudará a zambullirse sin miedo en temas que pueden parecer complejos, pero que Alejandra hace muy amenos. En fin, déjense llevar por este tan único modo de decir. Bueno, aquí mi presentación. Gracias, Blanca. Precioso recorrido por el libro. Osvaldo Delgado, es el turno de Osvaldo entonces, es analista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es profesor titular de las cátedras Psicoanálisis Freud 1 y Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos de la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente de la Diplomatura de Derechos Humanos, dirigida por el juez doctor Alejo Ramos Padilla. Osvaldo, te damos la palabra por ahí. Un segundo. Ahí está. Osvaldo, ¿Cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a estar? Está bien, no te encontraba. En la presentación de este libro, ¿cómo no voy a estar? Y además, bueno, acompañado por Blanca Sánchez, que me encantó la presentación que hizo. Quiero felicitar a Blanca, realmente una presentación hermosa. Y bueno, tengo tanto para decir de este fantástico libro. Primero que me resultaba muy difícil ponerme a trabajar un libro que me hubiera encantado poder haberlo escrito yo. Y me hubiera encantado, pero no, lo escribió Alejandra mucho mejor y un libro excelente. Me hubiera encantado poder escribirlo. Y que lo haya escrito además Alejandra, una colega a quien yo quiero tanto y respeto tanto. Realmente es una de las colegas más valiosas que tenemos en la escuela. Bueno, voy a comenzar a comentar este libro, porque es un libro que tiene una cosa realmente fantástica, que yo lo tomo más por la línea de un rasgo femenino de Alejandra, porque ella nos presenta este libro como enmarcado fundamentalmente en los seminarios 16-17 y las referencias freudianas a esto, pero en verdad, eso es lo que aparece de entrada mostrando, pero en verdad la operación que realiza va mucho más allá de eso. Es realmente impresionante. Por ejemplo, si uno toma ya el primer capítulo, el discurso en psicoanálisis singular y colectivo, pareciera una cosa que hemos trabajado mucho. Sin embargo, el modo en que ella aborda el singular y colectivo va a dar cuenta de lo que podría llegar a decir el ultimísimo Lacan en relación a esto, ¿sí? Que no tiene nada que ver y está alejado, aunque tenga referencias de eso, de una etapa media de la enseñanza de Lacan. Fundamentalmente, lo que Alejandra nos demuestra, que no hay singular sin colectivo, y que un colectivo digno es un colectivo, ¿sí?, que articula la dimensión de la radical singularidad.
ese punto con el cual inicia es un punto absolutamente ético, además de riguroso conceptualmente. No hay singular sin lo colectivo. No existe posibilidad de singular por fuera de lo colectivo. Y un colectivo digno, o sea, un colectivo que no se proponga de ninguna manera, con ninguna ideología, taponar la ansia estructural que habita en la cultura, un colectivo digno así, es un colectivo efectivamente que tiene como referencia el más absoluto respeto a la singularidad. Esto es verdaderamente extraordinario. Le quiero agradecer a Alejandra por cómo ella comienza su texto. Hay cuestiones de una importancia fundamental. Yo les pido a quienes lo lean, este libro, que lo compren y que lo lean, ya que tiene, además de su valor de cambio, un valor de uso extraordinario, que utilicen este texto, que pareciera referido exclusivamente a la etapa media de la enseñanza de Lacan, pero en verdad que tomen este texto y todas las últimas partes de este texto en función del punto que trata todo el tiempo de resolver Lacan cuando va a formular la identificación al síntoma al final del análisis, ¿sí? Y que ahí la cuestión no termina, porque se trata del pasaje de la identificación al síntoma a la posibilidad del lazo con el otro, ¿sí? Y esto es extraordinario. Esto es extraordinario porque no deja, el punto del final de análisis no deja a la singularidad como igual individualidad. Es la operación que realiza Lacan, es una operación ética que realiza Lacan. Y en este sentido hay que leerlo. Y a mi modo de ver, Alejandra lo realiza en toda su última parte. Del mismo modo, ella aborda el Edipo freudiano. Y efectivamente, del modo en que lo va a abordar, que es de una lucidez realmente y una profundidad muy importante, el modo en que lo aborda es teniendo como referencia una cuestión. Y es una cuestión muy explícita en Lacan, ¿sí? Ella lo toma como referencia y hace una exploración de la cuestión del Edipo y de la cuestión del nombre del padre en Freud de un modo muy particular, por lo que va a desarrollar más adelante. Y sin decirlo de ese modo así tan explícitamente, lo está formulando. Está formulando algo crucial en Lacan, cuando dijo que en Freud mismo el concepto de compulsión de repetición transformaba el Edipo y el nombre del padre en Freud en una pura impostura. Que cuando Freud produce la compulsión de repetición, ese concepto al cual Lacan va a decir que el dueño del concepto de goce en verdad es Freud, le pertenece a Freud, dice, es de propiedad de Freud, es el concepto de goce, ¿sí? Lo dice en el seminario 17. Cuando está diciendo esto, efectivamente la compulsión de repetición freudiana transforma el nombre del padre, el referente edípico, lo transforma verdaderamente en lo que es en la pluma de Freud, ¿sí? Una impostura. Porque en verdad el Edipo freudiano se presenta como prohibidor de algo que es imposible. Y Freud mismo lo formula. La satisfacción plena de la pulsión es imposible, dice Freud. Y no es que porque es prohibida. La prohibición se asienta sobre eso. La prohibición es un artilugio, ¿sí? Que Freud utiliza como necesario para anudar, pero está asentado en la satisfacción que es imposible. Malestar en la cultura. Si la satisfacción plena de la pulsión es imposible, el nombre del padre no es nada más, ¿sí?, que un puro semblante
que viene a regular de algún modo y tratar de algún modo ese imposible. Es un tratamiento de ese imposible. Es, si ustedes quieren, y acá lo relata muy bien en la última parte cuando se refiere a educar, gobernar, etcétera, Alejandra, que efectivamente, como dice Freud, malestar en la cultura, se trata de construcciones auxiliares ante ese agujero estructural. Todas son construcciones auxiliares. El Edipo es una construcción auxiliar. Esto es fundamental poder ubicarlo. Ahora bien, yo voy a tomar ahora otro sesgo que quiero comentar, pero para eso quiero ofrecerle a Alejandra y a los colegas que puedan estar participando de esta presentación de este maravilloso libro, 2 párrafos, por el modo en que aborda Alejandra la cuestión del goce, ¿sí? Que es efectivamente presentar esto a la altura en que estamos, donde el neoliberalismo cada vez se hace más neofascista, tiene una importancia fundamental, como ella misma lo trata. Voy a leerles un párrafo, no mío, sino de un escritor respetado por todos, más allá de sus apreciaciones a veces desafortunadas, que es Jorge Luis Borges, para dar cuenta del goce y de la posición respecto al otro, y de este neoliberalismo que se transforma en neofascista. ¿Sí? Voy a leer. Lo conocerán, el cuento Deutsches Requiem. Dice así: ignoro si Jerusalén comprendió que si yo lo destruí, fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío. Se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de algún modo me he perdido con él. Por eso fui implacable. Ahí tenemos en Borges el soporte fundamental, ¿sí?, de las condiciones, ¿sí?, del goce a nivel de todos los procesos segregativos. Ahí está el fundamento psicoanalítico en ese párrafo de Jorge Luis Borges, en ese cuento. Y lo aprovecha de la buena manera Alejandra, no citándolo ahí a Borges, pero es la línea de trabajo que tiene ella. Y otro párrafo, para no cansarlos con párrafos, les voy a decir al final de quién es. Dice así: han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el final original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la ministran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo que ustedes mismos han perdido. Esto es nuestro Rodolfo Walsh, carta abierta a la Junta Militar. Bien, esto es para iniciar el abordaje de la cuestión del goce en el texto de Alejandra Loray. Voy a tomarlo del texto directamente. Los 4 discursos es efectivamente un intento de ubicar tanto cuestiones centrales de dirección de la cura, centrales, por eso tenemos en su núcleo el discurso del analista, cuestiones centrales de la clínica y de la dirección de la cura, y tenemos al mismo tiempo, ¿sí?, una construcción absolutamente fundamentada
y absolutamente útil para entender la cuestión de los colectivos sociales, a un mismo tiempo. A un mismo tiempo. Y tenemos que aprovechar los 4 discursos. Y cuando en el seminario 25, porque no es solo la etapa media de Freud, en el seminario 25, ¿sí? Cuando Lacan se va a referir, ¿sí?, a algo que toma Jacques Alain Miller en Los Trumanos, comentando el seminario 25, se va a referir a la sociología de Lacan. La sociología de Lacan. Y la sociología de Lacan es que efectivamente todos los seres humanos provenimos de una pequeña sociología, que es nuestra familia, la lengua que hablan nuestros padres, nuestros abuelos, y que no hay sujeto humano sin esa sociología. ¿Sí? Es un escándalo quizás para los sociólogos que digamos esto, pero en verdad hace tiempo que no nos importa tanto producir escándalos. Por eso somos psicoanalistas, felizmente, que podemos producir esos efectos, como lo produjo Freud, Lacan, y tratamos de producirlos nosotros cuando no nos quedamos dormidos en la letanía catequística de nuestras propias producciones. ¿Sí? En ese punto, dice, Lacan define al discurso capitalista como una forma o estilo del discurso del amo, producido por una mutación del mismo, una mutación capital. Da al discurso del amo su estilo capitalista. Bueno, esta mutación capital efectivamente es la mutación que explica en términos de Lacan lo que sucede en la contemporaneidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿De qué se trata? Que en plena pandemia, un capitalista argentino, que es uno de los millonarios más importantes del mundo, expulse, eche, despida a 170 trabajadores en plena pandemia y cuarentena. ¿Cómo se explica esto? ¿Se explica solo por la plusvalía? ¿O se explica por otra cosa? Con la lucidez de Lacan. Cuando Lacan va a explicar que Carlos Marx, cuando se refiere en su 7º capítulo de su texto La plusvalía, Lacan no lo nombra, eso lo encontré yo, porque Lacan no dice dónde está. Está en el al final del 7º capítulo de La plusvalía. Cuando dice que al final, cuando el capitalista se queda con la plusvalía y va a su bolsillo, ahí el capitalista sonríe, porque él, el capitalista, previó que eso iba a ocurrir. Por eso sonríe. Y Lacan lo trabaja de un modo extraordinario, porque va a ubicar esto en el lugar de la causa, ¿sí? Y lo va a trabajar en radiofonía de un modo maravilloso. Ahora, Carlos Marx no era psicoanalista ni psicólogo, era un economista político y un filósofo. ¿De qué se trata de que el capitalista sonríe? ¿A qué viene? Esto no es una explicación de economía política. ¿Por qué nombra a Carlos Marx una satisfacción? Que muy bien lee Lacan. Se necesita un Lacan para poder leer con esa fineza. ¿Sí? Eso que él lee ahí, ¿de qué se trata? Como cuando leyó con tanta fineza en la cuestión del Holocausto que las categorías hegelianos marxistas, ¿sí?, no alcanzaban para dar cuenta del Holocausto, sino que había una satisfacción oscura ahí que se ponía en juego. Se necesita un Lacan para dar cuenta de esto. ¿Por qué razón alguien en plena pandemia y cuarentena, alguien que es el 5º multimillonario del mundo, puede expulsar 170 trabajadores? ¿Cuál es la ganancia económica que eso le puede producir a un multimillonario? ¿Por qué produce ese acto?
¿Por qué produce ese acto de vender carne podrida en 2 pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires, otro multimillonario, en plena pandemia? Ahora bien, dice, sin embargo, dice Alejandra, su uso más específico está vinculado cuando toma el término mutare, el latín, donde la mutación consiste en una modificación que se produce en los datos genéticos de un organismo viviente, alterando sus características, pueden ser dañinas, beneficiosas o no tener ningún efecto. Ahora, se está refiriendo a una operación, la operación lacaniana, la operación de la cual somos herederos, ¿sí? Sin olvidar que a partir de producir Freud el concepto de pulsión de muerte y la compulsión de repetición, ahí se dividieron las aguas en el posfreudismo. Nosotros somos efectos de esa partición de aguas. Lacan es efecto de esa partición de aguas porque ahí viene la dimensión del goce y cuál es la posición del goce ante el goce que formuló, como dijo Lacan, que es de propiedad de Freud. Ahí se dividen las aguas en el posfreudismo. Y es gracias a que hemos abrevado y toma el concepto de goce que hemos podido seguir desarrollando lo que hemos desarrollado gracias a Lacan, y habría que decir también gracias a la lectura que Jacques Alain Miller realiza de las enseñanzas de Lacan, hemos podido llegar a formular lo que estamos formulando de un modo extraordinario respecto a la conceptualización de los finales de análisis. Dice, citando a Lacan, del discurso psicoanalítico, en la conferencia de Milán, dice, hace decir Alejandra, no es que yo diga que el discurso capitalista está mal, es al contrario, algo locamente astuto. En fin, después de todo lo más astuto que se ha hecho como discurso, no por eso está menos consagrado a reventar. Está consagrado a reventar. Probablemente yo insisto con este párrafo porque no me aqueja el pesimismo a mí, jamás. Nunca. Tengo ahí una imposibilidad. Nunca he podido ser pesimista. Lamentablemente, el optimismo siempre se sostiene. Es un rasgo de goce, pero es así. Es que es insostenible en un truco que podría explicarles. El discurso capitalista está allí, ustedes lo ven, una pequeñísima inversión entre el S1 y el sujeto barrado, que es el sujeto. Eso basta para que eso marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente eso marcha demasiado rápido. Eso se consume tan bien que se consume. Ahora ustedes están embarcados, pero hay pocas chances de que aunque sea se pase en serio al filo del discurso analítico, salvo de esta manera, bueno, al azar. Y efectivamente, no debemos recordar nunca, debemos recordar siempre y no olvidar nunca, ¿sí?, que Lacan formuló algo crucial, que tiene que ver con el discurso analítico como salida del discurso capitalista. ¿Sí? Esto no quiere decir construir una sociedad psicoanalítica. Bajo ningún punto de vista, Lacan podía considerar semejante estupidez. Se trata, está hablando de lo mismo que habla en la proposición del 9 de octubre y que lo va a hablar posteriormente cuando realice sus trabajos sobre la escuela, que tiene que ver con que el analista, ¿sí?, ustedes recordarán en su intervención sobre la escuela, sobre el pase, la proposición, él se va a referir al final del texto al racismo y los procesos de segregación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va a preguntar por qué razón en ese texto que está fundando la escuela y está fundándola, está
y fundamentando el final de análisis, por qué va a terminar hablando, por qué termina hablando de la segregación, del racismo y todos los procesos segregativos que vamos a tener en el futuro. Porque efectivamente, Lacan articuló perfectamente en todo momento el psicoanálisis en intención y el psicoanálisis en extensión, que lo llevó a Éric Laurent a hablar de que el analista debe comprometerse, pero en serio, lo dice, en serio, debe comprometerse en la defensa de la democracia, porque si no hay democracia, no hay psicoanálisis. ¿Sí? Si no hay democracia, no hay psicoanálisis. El psicoanalista debe incluirse, inmiscuirse en la defensa absoluta de los procesos democráticos. Sin democracia no hay psicoanálisis posible. Ahora bien, efectivamente, los psicoanalistas, el otro párrafo, toma otra referencia que yo voy a tomar, que la toma Alejandra, cuando se refiere, va a hablar del reverso del psicoanálisis. Dice, nos enseña que el discurso del analista puede operar como en vez para el del amo y producir la caída de los significantes amos, que fijan al sujeto una representación y están coordinados a su modo de gozar. Por el contrario, el discurso capitalista no tiene reverso, lo que significa que no son posibles las operaciones de las otras formas de discurso. ¿Sí? Este es un problema a desplegar. La falta del límite de lo imposible, el rechazo de la castración, no al modo de la forclusión en la psicosis como rechazo radical irreversible, ni tampoco el de la forclusión generalizada del significante que falta, sino en el sentido de la negación de la castración. De negación, tal vez, podemos leerlo como efecto del desfallecimiento de la función paterna de la que Lacan ya hablara en el texto La familia de 1938. Y este es un punto fundamental de debate actual entre los psicoanalistas, ¿sí? La cuestión del discurso capitalista como fundado efectivamente en el rechazo a la castración, y que esto puede llegar a volver imposible que haya una salida al discurso capitalista. Sin embargo, Lacan habló de la salida del discurso capitalista, ¿sí? Y ubica el psicoanálisis ahí, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata la salida del discurso capitalista? Efectivamente, no se trata de aquello en lo cual podíamos creer en la década del 60 y el 70, porque ya sabemos qué ocurrió y qué ocurre con esto, y los efectos, ¿sí?, de goces totalitarios que se ponen en juego. Pero efectivamente, el psicoanálisis tiene un compromiso de dignidad en la defensa de la democracia, ¿sí? Y la democracia tiene que ver con poder tener muy en claro cómo se producen hoy todos los procesos segregativos. Todos los procesos segregativos. Lacan nos dice, al final de su obra, que la ética psicoanalítica es una ética hetero, ¿sí? Y hetero no se refiere a heterosexual, ¿sí? Como lo leen muy mal algunos, ¿sí? Como si el psicoanálisis fuera de dignidad heterosexual. Es una ética hetero en el sentido del respeto total y absoluto a lo diferente, ¿sí? A todos los, está en contra de cualquier posición segregativa. Esa es la ética psicoanalítica. El psicoanálisis no puede sucumbir, ¿sí?, ni domesticarse bajo ninguna forma segregativa de construcción social, bajo ningún modo. Tiene que ser subversivo, esa es su ética, a todo proceso segregativo, se llame como se llame y sin vista del color que sea, que pueda ser negro o rojo, pero que sea segregativo. Bajo ningún punto de vista el psicoanálisis puede ser complaciente con eso. Hay una cuestión muy interesante
que va a aparecer en este párrafo que les quiero leer, maravilloso, escrito temprano de Lacan, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, siguiendo a Hegel. Lacan planteaba que la terminación en un análisis, esto puede aparecer como caduco por el momento del escrito, pero con Lacan nunca podemos decir semejante estupidez, que algo es caduco. Porque Lacan, desde el primer seminario hasta el último, siempre nos aporta una enseñanza actual, ¿sí? Si somos realmente dignos de su lectura y su enseñanza. En el comienzo de su enseñanza en Función y campo, la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, siguiendo a Hegel, Lacan planteaba que la terminación en un análisis es la del momento en que la satisfacción del sujeto encuentra cómo realizarse en la satisfacción de cada uno. Es decir, de todos aquellos con los que se asocia en la realización de una obra humana, suponiendo que se puede integrar lo particular en un universal, ¿sí? Es efectivamente la satisfacción de cada uno en tanto se asocian en la realización de una obra humana, ¿sí? Este párrafo fue menospreciado y depreciado, ¿sí? Como una desviación sociológica de un primer Lacan. Pero hay que ver la dignidad que esto tiene cuando Lacan va a plantear, ¿sí?, que la cuestión del final de análisis para la identificación del síntoma es el inicio de la resolución de un problema fundamental. Pero con eso no se acaba todo el problema. Se trata de cómo se plantea esto a nivel del lazo, ¿sí? Por eso, cuando Lacan se va a referir como dispositivo en una escuela al cártel, por ejemplo, y va a decir que se agrupen, ¿sí? Pero manteniendo un vacío central. El +1 no es un líder ni un maestro, por lo tanto rechaza una formación de masa, pero al mismo tiempo dice, para el cártel, órgano de base de una escuela, como el PASE. Dice, pero identifíquense, no les voy a decir a qué, efectivamente, porque si no estaría conformando una masa. Pero es la condición, la posibilidad de identificarse por un tiempo, es la condición, ¿sí?, de no volverse locos. Efectivamente, se trata de una respuesta maravillosa que a mi modo de ver dio Éric Laurent. Y voy a concluir con esto. Una noche en la escuela le preguntaron a Éric Laurent ¿qué quiere decir verdaderamente la identificación del síntoma? ¿De qué identificación se trata? Efectivamente, en el seminario 24, Lacan trabaja en los primeros capítulos de un modo muy preciso la cuestión de la identificación, que hay que volver sobre eso permanentemente, ¿sí? Le preguntó a alguien, no recuerdo quién era, no fui yo, pero estaba muy adelante, yo sentado y escuché perfectamente la respuesta de Éric Laurent, que para mí fue una de las mejores respuestas que he encontrado hasta la fecha. Fue una noche de escuela, la última en la que estuvo Éric. Dijo, la identificación al síntoma es una identificación donde aún se sostiene algo de un eso algo quiere decir. O sea, donde se sostiene algo de una pregunta. Pareciera absolutamente contrapuesto.
ya que tenemos el clasicismo que nos proviene de Freud en ese punto de la identificación, anularía toda pregunta, ¿sí? En ese punto. Sin embargo, él va a hablar de una identificación que sostiene algo del eso algo quiere decir. Y efectivamente, esto tiene una importancia, a mi modo de ver, fundamental, ¿sí? Porque es una respuesta que dio Laurent, lo tomé yo en función del seminario Los no incautos yerran, ¿sí? Donde se conserva algo de la posibilidad de la pregunta abierta. Es una identificación que no anula el eso algo quiere decir. Porque si anulara el eso algo quiere decir, esa identificación, aunque la nombremos identificación al síntoma en toda su dignidad, tendría un problema fundamental para pensar la cuestión de los colectivos, incluso hasta el colectivo escuela. Bueno, nada más. Esa es la presentación. Bueno, gracias, Muchísimas Osvaldo. gracias por tu texto. Tenés para escribir un nuevo libro, ¿eh? Mucho material. Bueno, Muy bien. Alejandra Loray, es tu turno. Bueno, muchas gracias a cada uno de los que están acompañando. Muchas gracias a Osvaldo y a Blanca por la lectura, por el comentario. Deseo fervientemente haber escrito eso que ustedes leyeron y que les provocó estas cosas que acaban de decir, así que nada, agradezco y celebro que hayan aceptado y estén entre mi gente querida y cercana. Le agradezco mucho a Alejandra Gleis, es el momento de los agradecimientos ahora y que no me lo quiero perder. Alejandra Gleis por la edición del libro que salió hoy hace exactamente un año. Yo quería que estuviera para las jornadas de la escuela del año pasado, y a media mañana me llama mi querido Gerardo Batista para felicitarme porque había salido el libro, yo no lo sabía aún que era ese día, y mientras estábamos hablando tocan el timbre y me lo traen, así que bueno, celebro ese aniversario y muy contenta de compartirlo ahora con ustedes. A Gloria Casado por el video, precioso como siempre. También le quiero agradecer a Mónica Torres por el prólogo precioso que escribió, y porque ella ubica ahí ese punto de equilibrio entre el psicoanálisis en intención y en extensión que traté de sostener, donde traté de pararme para el libro. A mi directora de tesis, María Esther Josami, y a mi querida Mabel Levato, con quien cursamos e hicimos más o menos en el mismo tiempo el doctorado. A mi amiga Mónica Lax, que por las correcciones implacables del libro, que fueron momentos de trabajo desopilantes por momentos, y que me ayudó mucho en algo que fue decidir si publicaba la tesis con todo lo árido y tedioso que puede tener, como decía Alejandra o Blanca al principio, que es otro tipo de lectura muy, muy válida, o si quería hacer algo que fuera más accesible a la lectura. Y otra cosa que me dijo es que cuando yo le había mandado la tesis, me dijo, está bien, pero ahí no estás vos. Entonces decidí como más o menos reescribirlo en algo que fuera, sin perder la rigurosidad del tema, de una lectura más accesible. Y algo de esto se ve que se logró porque, bueno, es lo que dicen y porque mi querida Elsa Maluenda escribió una preciosa reseña en la última revista Enlaces sobre el libro, y parece que leyó algo de eso.
Así que me alegra mucho que estén hoy aquí, que hayan compartido esto. Agradezco mucho al discurso psicoanalítico por lo que nos permite leer de los discursos. Creo que lo que dijeron recién es así, me entusiasma mucho. Lo que planteaba Osvaldo permite como continuar la lectura abriendo a cómo sería posible otra forma de lazo. Y les agradezco mucho a cada uno por acompañar en esta presentación. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra, decir algo? Bienvenida a cualquier intervención. ¿Bien? Yo quiero después decir algo. Dale, Osvaldo, adelante. No, pero si hay otros colegas... No, por ahora no. Bueno, quiero decir... tengo que decir algo de Freud, disculpen, y algo de Maradona. Muy bien. Primero, algo de Freud. Freud, en el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, no en cualquier texto, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, tiene dos teorías sobre el amor. Dos teorías, no una, dos. La primera la repite todo el mundo y cree que Freud es lo único que dijo. La segunda no la nombra nadie. No sé por qué. Nadie la nombra, ni Lacan. Pero como parece que me dedico a hacer el que hallazgos en la obra de Freud, como me parece que me dedico a eso, les voy a decir, y tiene total pertinencia con el texto de mi querida amiga Alejandra Loray. Amiga y compañera Alejandra Loray. Freud dice en el capítulo 8 de Psicología de las Masas que el amor hacia una mujer, está hablando ahí del amor hacia una mujer, que implica colocarla en el lugar del ideal del yo, como desde los 3 ensayos Freud habla de esto, que es lo único que se toma de Freud, es colocarla en el lugar del ideal, es un problema porque en cualquier momento ese ideal vira al super yo. Y ese amor se transforma en terrible, ¿sí? Desdichado, humillante y denigrante. ¿Sí? Es de la diosa a la bruja, diríamos en porteño. ¿Sí? Bien. Ahora, esa es una, capítulo 8. En el último capítulo, el capítulo 12 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud dice que solo hay dos cosas que no hacen masa. Hay solamente dos cosas que no hacen masa. Dos, nada más que dos. No solo que no hacen masa, sino que son disgregativas de la masa. Las dos cosas son, una es el síntoma, no hace masa. Aquí vemos la conceptualización lacaniana, efectivamente, no hace masa, sino que el síntoma radica en la más absoluta singularidad. ¿Sí? Ahora, es el síntoma, tiene la misma estructura que otra cosa, dice Freud. Dice, y lo otro que no hace masa, y que también es segregativa respecto a la masa, es el amor por una mujer. ¿Cómo? Si en el capítulo 8 dijo lo que dijo. El capítulo 8 es una masa, ¿sí? El objeto en lugar del ideal, etcétera, se vuelve superyoico, eso es una masa. Freud dice, se trata aquí del amor por una mujer, ahí podemos colocar, para que si no nos critican de heteronormativos, Freud se está refiriendo, como lo dice en varios textos, se está refiriendo a lo femenino como tal, ¿sí? Si quieren les puedo decir en todo lugar donde Freud dice esto, el amor por una mujer, dice, este amor es un amor que traspasa todas las fronteras de raza, de religión, de nacionalidad,
de cultura, ¿sí? Es un amor que atraviesa todas las limitaciones sociales de todo tipo. Ese amor que atraviesa todo eso, y Freud nos nombra más cosas, ¿sí? Podríamos decir que rechaza toda forma segregativa, ¿sí? Toda forma segregativa, incluso las que debatimos hoy con los feminismos. El amor ese hacia la mujer es el más grande logro cultural. El más grande logro cultural es ese amor. Freud nos está diciendo muchas cosas con eso. Muchas cosas. ¿Sí? Por eso es mentira que Freud haya dicho que el final de análisis era la envidia del pene o la amenaza de castración. Es mentira, porque luego de eso, en el otro capítulo, Freud dice en Análisis Terminable, ambas posiciones sexuadas desestiman de la feminidad. Freud dice eso. Lo otro que quería decir, concluyo con esto, es yo no estaría tan de acuerdo, a pesar de ser hincha de Argentinos Juniors, muy hincha de Argentinos Juniors, y de ahí provino Diego Armando Maradona, de los cebollitas de Argentinos Juniors, yo no estoy tan seguro y tan de acuerdo con que sea el último héroe, como me entero que ha dicho Jorge Alemán. Para nada. Creo que efectivamente es sí un ídolo que ha muerto, que se ha ido, pero no considero que sea el último. Creo que habrá otros, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Podríamos decir, aquellos que asistíamos al andar del Che Guevara en su época, cuando muere el Che Guevara también creímos que fue el último. ¿Sí? Bueno, no considero que sea el último. Sí, es la muerte de un ídolo enorme, pero no considero que sea el último, que ya vendrán nuevos ídolos. Estoy seguro. Bueno, Muy breve, ¿puedo decir una cosita muy breve, Ale? sí. No, que me preguntaban sobre la tapa del libro. La tapa del libro es una obra de Ernesto Bertani, preciosa, que también, bueno, en la búsqueda de material o de alguna imagen para la tapa, Mónica Lax una tarde que vino a casa y me dice, yo estaba debatiéndome qué, me trajo un libro de Bertani, me encantó, después, bueno, el que había elegido no estaba y a través de Elsa escribí a la galería para ver cuáles había disponibles y encontré esta que tiene todos los cuerpos trenzados, me parecía que para pensar el lazo era muy bueno. Era en celeste y blanco, muy acorde a mis simpatías futbolísticas, y como Elsa lo mencionaba, se llama Paso a Paso la obra, casualidades del río y de nada, de las simpatías deportivas de cada uno. Además que es una imagen realmente maravillosa. Así que nada, me gustó mucho y también con amigas entre medio para llegar a poder elegirla. Así que les Aníbal Becerra pidió la palabra. Aníbal. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, sí. Sí. Hola. Bueno, quería decir algo porque cuando Alejandra el año pasado, creo que fue, me dio el libro, lo leí, creo que le comenté algo en ese momento y me gustó mucho leerlo. Es decir, que me sumo al decir de la presentación, valió la pena leerlo, vale la pena releerlo por muchas razones. Entre ellas diría que es un libro riguroso, como han señalado, y que hace aportes a temas controvertidos, que yo diría, lo diría así. Es un libro que nos dice que el deseo del analista no es neutral.
que nos dice que hacer existir el psicoanálisis no es ajeno, obviamente, a la relación que señalaron entre singularidad y lazo social, que no es ajeno a la respuesta a las inercias que nos presenta el neoliberalismo como discurso amo hoy, que tiende a que el psicoanálisis abandone sus principios éticos. Entonces, diría muy simplemente que tanto el libro como las precisas presentaciones que hicieron Blanca, que es muy perspicaz para presentaciones, recuerdo otra que me hizo casi llorar, y Osvaldo, que con una rigurosidad y lo sé de su optimismo, pero también de su gusto por estos temas y por su compromiso con estos temas. Es decir, que esas lecturas que nos llevan a otras lecturas vuelven a presentarme esta alegría por el libro y un cierto respiro, podríamos decir, que es que tomemos estos temas en nuestra comunidad. Lo necesario que es que tomemos estos temas en nuestra comunidad y que conversemos. Así que no me quería quedar callado y decirle a Alejandra de nuevo que el libro vale la pena. Aníbal. Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, para terminar, los que no pudieron ver el video podrán verlo ahora. Y les agradecemos también el estar acá. Gracias Blanca, gracias Osvaldo y gracias Alejandra por confiar en Grama para el libro. Muchas gracias, no, muchas gracias. Saludos a todos. Un beso grande. Muchas gracias. Un beso grande. Chao. Gracias. Cariño, sale, beso enorme. Gracias. Habilitamos. Bravo, Ale. Bravo, Ale. Bravo, Ale. Felicitaciones. Bueno. ¿Cómo dice? Hemos
Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Consumiendo por pagar el libro como hace algo como depende de monetizarse. Bueno.